El 28 de abril de 1994, en el condado de Cobb, Georgia, un día aparentemente normal tomó un giro inesperado cuando dos vehículos se rozaron ligeramente en el estacionamiento de un restaurante. Las voces no tardaron en alzarse, y la tensión creció por un pequeño rasguño que debería haberse resuelto en minutos. Anthony Min se encontraba allí con su prometida, intentando calmar la situación. Sin embargo, los otros dos hombres, Richard James White y Devin Brown, insistían en que no llamara a la policía, lo que ya generaba una sensación de incomodidad. La discusión se prolongó lo suficiente para que los nervios se tensaran, y entonces, un arma apareció, transformando la conversación en una lucha por la supervivencia en cuestión de segundos. Según los testigos describirían más tarde el pánico que se desató rápidamente. Min cayó al suelo tras los disparos a quemarropa. Aunque los detalles iniciales eran confusos, los agentes confirmaron más tarde que Min había fallecido a causa de esas heridas. Lo que sucedió en aquel aparcamiento parecía un incidente menor desde fuera, pero ese momento no fue el inicio, sino el cierre de una historia que ya se había extendido por varias ciudades durante años. Cuando la policía de Nueva York publicó la foto de Richard James White en septiembre de 1993, lo primero que llamó la atención no fue la violencia, sino su juventud. Los informes lo describían como un joven de aproximadamente 1,52 metros de estatura, con un rostro que fácilmente podría pasar por el de un estudiante de secundaria. Esa imagen se mantuvo constante en periódicos como el New York Times y el Daily News, donde los periodistas no dejaban de señalar que su apariencia física no concordaba con la gravedad de los casos que se estaban discutiendo. Al mismo tiempo, los detectives de Brooklyn lo vinculaban a un número creciente de tiroteos en East Flatbush y áreas cercanas, creando una desconexión entre lo que la gente veía y lo que las autoridades afirmaban. A medida que esos informes circulaban, la gente del vecindario reaccionó con escepticismo al principio, ya que parecía improbable que alguien tan pequeño pudiera estar relacionado con múltiples incidentes violentos sin llamar la atención de inmediato. Sin embargo, esa incredulidad comenzó a desvanecerse cuando nombres específicos empezaron a aparecer en relación con las investigaciones, incluyendo a Javier Aylá, Omar D. y Fitzroy Reed, lo que dio más peso a la historia más allá de las afirmaciones generales. Aunque ninguno de esos casos había formado aún una narrativa pública completa, la repetición de su nombre en incidentes separados hizo más difícil descartar la posibilidad de que una misma persona estuviera involucrada en todos ellos. Paralelamente, las descripciones de las fuerzas del orden enfatizaban su imprevisibilidad durante los encuentros, con algunos informes indicando que reaccionaba rápidamente en situaciones tensas, lo que contribuyó a la creciente preocupación entre los agentes que manejaban el caso. Esa caracterización añadió otra capa al contraste, ya que sugería un nivel de comportamiento que no encajaba con su presencia física, reforzando la sensación de que algo en la situación no se ajustaba a las expectativas normales. A medida que esa percepción se extendía, comenzó a influir en cómo tanto el público como los investigadores abordaban el caso. El número asociado a su nombre también jugó un papel en el desarrollo de la historia, ya que las autoridades empezaron a referirse a él como sospechoso de hasta 15 asesinatos en varios estados. Aunque no todos esos casos habían sido probados en los tribunales, esa cifra se movió rápidamente a través de la cobertura mediática, creando una impresión que se extendía más allá de los hechos confirmados y hacia una especulación más amplia sobre el alcance de su implicación. A partir de ese momento, la brecha entre la evidencia documentada y las afirmaciones reportadas se convirtió en parte de la historia misma, lo que hizo necesario retroceder para examinar el entorno del que provenía, a fin de comprender cómo su nombre alcanzó ese nivel de notoriedad. Para ubicar correctamente a Richard James White, hay que mirar a Flatbush, Brooklyn, a principios de los años 90, cuando la ciudad de Nueva York registró más de 200 homicidios solo en 1990, marcando uno de los picos más altos de su historia. En barrios como East Flatbush, los disparos no eran eventos raros, ya que el comercio de crack ya había reconfigurado la vida diaria, convirtiendo esquinas, escaparates y bloques de apartamentos en puntos activos ligados al dinero y al conflicto. Ese cambio fue significativo, ya que las disputas que antes se mantenían físicas comenzaron a terminar en tiroteos, especialmente a medida que las armas de fuego se volvían más accesibles entre las bandas jóvenes que intentaban controlar el territorio. Los adolescentes se vieron inmersos en esa estructura desde temprana edad, ya que la edad no protegía a nadie de participar en disputas relacionadas con el dinero de las drogas o la reputación callejera.
Dentro de ese escenario, el área de Parkside, cerca de Prospect Park, se convirtió en una de las zonas vinculadas a bandas que operaban en ese entorno, donde pequeños grupos se enfocaban en robar a traficantes de drogas en lugar de gestionar operaciones completas ellos mismos. Ese enfoque generaba un riesgo constante, ya que los objetivos estaban armados. Las represalias llegaban rápido y la confianza rara vez duraba mucho entre los diferentes grupos. Para los jóvenes que crecían allí, el respeto no venía de las palabras, venía de la acción, lo que significaba que la violencia se convertía rápidamente en una especie de moneda que definía el estatus dentro de esos círculos. Con el tiempo, ese patrón hizo que fuera normal que los nombres se difundieran por las calles basándose en lo que alguien había hecho, más que en quiénes eran antes. En este contexto es donde la historia de James White comienza a tener sentido, ya que lo que sucedió después no surgió de la nada, sino que siguió a un punto de inflexión ligado a alguien cercano a él. Antes de que el nombre Babyface comenzara a circular en los informes policiales, había otro nombre estrechamente ligado a su historia, el de su hermano mayor, Lester James White, quien fue asesinado el 28 de enero de 1991 en East Flatbush, cerca de Cayton Avenue y Ocean Avenue. Ese tiroteo no tuvo respuestas claras en los registros públicos, lo que significaba que los detalles sobre el motivo, los sospechosos o las circunstancias exactas permanecían inciertos, dejando espacio para que los rumores callejeros tomaran el control donde faltaban los hechos. A medida que esos rumores se movían por el vecindario, un nombre seguía apareciendo en las conversaciones: Kevin Smith, un hombre de 19 años a quien Richard James White llegó a creer que había jugado un papel en la muerte de su hermano. Esa creencia lo impulsó a la acción en cuestión de semanas. El 19 de febrero de 1991, entró en una barbería en Linux Road y abrió fuego contra Smith, quien sobrevivió al tiroteo, aunque el ataque dejó claro que era algo personal. La policía arrestó a James White poco después de ese incidente, acusándolo de intento de asesinato, lo que en ese momento parecía que podría detenerlo todo si el caso prosperaba. En cambio, un juez fijó una fianza de $5,000, lo que le permitió regresar a las calles mientras esperaba el juicio, creando una ventana que cambió la dirección de todo lo que siguió. Cuando llegó su fecha de comparecencia a finales de 1991, no se presentó, lo que lo convirtió de acusado en fugitivo, colocándolo fuera del sistema mientras aún cargaba con cargos pendientes relacionados con el tiroteo. Esa decisión fue importante, ya que eliminó cualquier estructura que lo mantuviera en su lugar, dejándolo moverse por Brooklyn sin supervisión legal, mientras seguía cargando con ese motivo original ligado a la muerte de su hermano. A partir de ahí, lo que comenzó como un acto de venganza ya no se contuvo, ya que estar fugitivo lo obligó a un estilo de vida diferente que lo mantenía en constante movimiento. Una vez que ocurrió ese cambio, la historia dejó de parecer un incidente aislado, ya que todo comenzó a acelerarse de maneras que se conectaban con el entorno del que ya formaba parte. Después de no comparecer ante el tribunal y desaparecer del sistema, Richard James White tuvo que sobrevivir sin estabilidad, lo que lo llevó a una asociación más estrecha con un grupo que la policía identificó más tarde como los Parkside Boys, una pequeña banda que operaba en el extremo sur de Prospect Park en Brooklyn. Este grupo no era una gran organización con jerarquía o estructura, ya que los informes lo describían como un puñado de jóvenes que se movían juntos de manera informal, dependiendo de decisiones rápidas en lugar de una planificación elaborada. Su estrategia principal se centraba en robar a traficantes de drogas, lo que los ponía en conflicto directo con personas ya armadas e involucradas en operaciones ilegales, elevando el nivel de peligro con cada movimiento que hacían. Ese enfoque los diferenciaba de las bandas centradas en el control territorial o la distribución, ya que robar a traficantes generaba riesgos de represalias constantes, lo que significaba que cada golpe podía desencadenar otro conflicto en cuestión de días o incluso horas. A medida que ese ciclo continuaba, permanecer en un solo lugar se volvió difícil, lo que forzaba un movimiento constante entre vecindarios, a veces incluso fuera de Brooklyn, a medida que la presión aumentaba tanto por la atención policial como por las represalias callejeras. Dentro de ese patrón inestable, la reputación comenzó a ser más importante que cualquier otra cosa, ya que la supervivencia a menudo dependía de cómo los demás percibían su disposición a actuar rápidamente, bajo presión. Los detectives reunieron más tarde información que sugería que James White se obsesionó con esa reputación, con algunos informes afirmando que prestaba atención a cuántos asesinatos se atribuían a otros, lo que creó una mentalidad competitiva ligada al estatus más que a la mera supervivencia. Casi al mismo tiempo,
Cuando la policía registró su apartamento, encontró más de 200 cintas VHS, incluyendo películas como Arma Letal y Harry el Sucio, lo que mostraba un patrón de consumo de contenido centrado en pistoleros que operaban fuera de las reglas tradicionales. Ese detalle planteó preguntas entre los investigadores sobre si esas imágenes influyeron en cómo se veía a sí mismo, ya que la línea entre las acciones reales y la identidad construida parecía desdibujarse a medida que su tiempo como fugitivo continuaba. A medida que esos elementos se combinaron, incluyendo el movimiento constante, la exposición a la violencia y la creciente atención tanto de la policía como de las calles, su nombre comenzó a circular con más frecuencia en relación con los tiroteos que ocurrían en Brooklyn durante 1992 y hasta 1993. En ese momento, el cambio de la supervivencia a la notoriedad ya estaba en marcha, lo que significaba que la siguiente fase de la historia no se basaría solo en especulaciones, ya que los investigadores comenzaban a vincular casos específicos directamente con él. A principios de 1992, los investigadores de Brooklyn comenzaron a ver patrones que al principio no eran obvios, ya que los tiroteos individuales en Flatbush y áreas cercanas eran comunes durante ese periodo y a menudo se trataban como incidentes separados. Uno de los primeros nombres que la policía conectó más tarde con Richard James White fue Javier Ayla, un hombre de 22 años asesinado el 29 de marzo de 1992 en Brooklyn. Aunque los detalles públicos sobre ese caso seguían siendo limitados, a medida que el año avanzaba, otro asesinato siguió el 24 de agosto de 1992, cuando Omar de 27 años, fue asesinado a tiros, y los detectives ubicaron más tarde ese caso dentro del mismo patrón en desarrollo. En esa etapa, estos incidentes no estaban ampliamente vinculados en público, ya que cada caso tenía su propio contexto ligado a disputas, conflictos callejeros o detonantes desconocidos, lo que dificultaba que los ajenos vieran un hilo único que los conectara. Sin embargo, dentro de las unidades policiales, nombres, ubicaciones y cronogramas comenzaron a alinearse de maneras que sugerían que un individuo podría estar involucrado en múltiples escenas. Ese proceso continuó a principios de 1993, cuando Fitzroy Reed, de 21 años, fue asesinado el 6 de enero, añadiendo otro nombre a la creciente lista vinculada al mismo círculo de actividad. Lo que hizo importante esta secuencia no fue solo el número de víctimas, sino cómo cada evento contribuyó a una reputación que se construía silenciosamente en los vecindarios donde ocurrían estos incidentes. La noticia viajaba más rápido que los informes oficiales, así que incluso antes de que la policía confirmara los vínculos, la gente en East Flatbush y los bloques circundantes comenzaron a escuchar el mismo nombre conectado a diferentes tiroteos. Algunos casos parecían estar relacionados con disputas dentro de grupos callejeros, mientras que otros no tenían explicaciones claras disponibles en los informes públicos, lo que permitía que la especulación llenara los vacíos donde los hechos aún se estaban desarrollando. A medida que ese patrón continuó en 1993, la policía comenzó a tratar estos casos como parte de una investigación más amplia en lugar de eventos aislados, lo que marcó un cambio en su enfoque de la situación. Los detectives comenzaron a compilar cronogramas, comparar testimonios de testigos y conectar a individuos vistos en múltiples incidentes, construyendo gradualmente una imagen que apuntaba hacia James White. Al mismo tiempo, el público en general aún no comprendía completamente la escala de lo que los investigadores estaban viendo, ya que la mayoría de estos asesinatos aún no se habían vinculado abiertamente en los medios. Mientras todo esto sucedía, James White permanecía en la calle, moviéndose por Brooklyn sin ser capturado, lo que añadió presión a la investigación a medida que pasaba más tiempo sin un arresto. Cada caso adicional fortalecía la percepción de que operaba libremente a pesar de la creciente atención, lo que a su vez elevó su reputación en ciertos círculos donde la supervivencia bajo presión tenía un gran peso. Ese impulso preparó el escenario para un momento que llevaría su nombre más allá del conocimiento local, ya que el siguiente incidente no se mantuvo dentro del trabajo policial silencioso. El 1 de mayo de 1993, en Flatbush, cerca de Ocean Avenue y St. Paul's Court, tuvo lugar un incidente que cambió la forma en que se veía el nombre de Richard James White, ya que combinó múltiples elementos que lo hicieron destacar de inmediato tanto para los testigos como para los investigadores. Según informes publicados posteriormente por el New York Times, se posicionó sobre el manillar de una bicicleta mientras otra persona pedaleaba, creando una plataforma móvil que le permitía acercarse a un grupo sin levantar sospechas inmediatas. Mientras la bicicleta se movía por la zona, abrió fuego utilizando dos armas de fuego diferentes,
hiriendo a varias personas en un corto espacio de tiempo, lo que resultó en las muertes de Ryan Cambridge, de 18 años, y Dodson Sparman, de 21 años, mientras que otros 2 resultaron heridos. La estructura de ese ataque dificultó que las personas que lo vieron procesaran lo sucedido, ya que el método en sí parecía inestable pero lo suficientemente efectivo como para causar daños significativos en segundos. Los relatos de los testigos describen confusión durante el tiroteo, ya que la configuración no se parecía a un tiroteo desde un vehículo o una confrontación típica, lo que contribuyó al shock que rodeó el evento. Una vez que los detalles comenzaron a circular, la naturaleza inusual del incidente se convirtió rápidamente en parte de cómo se contaba la historia, ya que la imagen de alguien disparando 2 armas mientras se equilibraba en una bicicleta destacaba incluso en un periodo marcado por la violencia frecuente. La cobertura mediática se hizo eco de ese aspecto, repitiendo los detalles a medida que informaban sobre los asesinatos, lo que ayudó a impulsar la historia más allá de las conversaciones locales hacia una atención más amplia en todo Nueva York. A medida que los periódicos comenzaron a conectar este incidente con casos anteriores, la narrativa alrededor de James White comenzó a cambiar de un presunto tirador a una figura asociada con una serie de asesinatos que seguían un patrón reconocible. Ese cambio también aumentó la presión sobre las fuerzas del orden, ya que la visibilidad del caso significaba que la investigación ya no podía permanecer en los canales internos, sin el escrutinio público. Al mismo tiempo, la historia adquirió un tipo diferente de peso en las calles, ya que el método utilizado en ese tiroteo pasó a formar parte de cómo se discutía su reputación entre aquellos familiarizados con el entorno. El enfoque se alejó de los incidentes individuales y se centró en la imagen general de alguien que operaba de maneras que parecían impredecibles, lo que amplificó tanto el miedo como la atención. A medida que su nombre se extendió más allá de vecindarios específicos, la combinación de detalles confirmados y relatos circulantes comenzó a formar una narrativa más amplia que trascendía Brooklyn. Ese impulso lo llevó directamente al siguiente evento, que sacaría la situación por completo de los conflictos callejeros y la colocaría en un escenario que afectaba a personas sin conexión alguna con esas disputas. El 16 de abril de 1993, una mañana de viernes en Flatbush comenzó como cualquier otro día laboral, con la gente moviéndose por Church Avenue, realizando recados rutinarios mientras los negocios abrían en la manzana cerca del 1908 de Church Avenue, con viajeros, dueños de tiendas, trabajadores y tráfico de reparto moviéndose por la zona en un ritmo matutino constante. Robert Singleton, un trabajador del hierro de 38 años de la Autoridad de Tránsito de la ciudad de Nueva York, se detuvo allí con sus compañeros de trabajo para cobrar sus cheques antes de dirigirse a un sitio de mantenimiento, lo que lo ubicaba en la zona sin ninguna conexión con la actividad callejera. Mientras se alejaba para tomar un café de una cafetería cercana, llegó un camión blindado de Coin Devices Corporation que transportaba unos $11,000, preparando el escenario para un robo planificado que ya estaba en marcha. Según los informes de ese día, varios hombres armados se posicionaron alrededor del lugar, esperando el momento adecuado mientras los guardias comenzaban a mover el dinero hacia el negocio de cobro de cheques. La operación se desarrolló rápidamente una vez que un pistolero dio un paso al frente y abrió fuego contra los guardias, lo que provocó una respuesta inmediata del personal del camión blindado, convirtiendo la calle en una escena de tiroteo activa en segundos. Tiradores adicionales se unieron desde el otro lado de la calle, aumentando el volumen de disparos, ya que se intercambiaron más de 25 tiros en un corto espacio de tiempo, lo que empujó a la gente cercana a buscar refugio o correr hacia los edificios. A medida que las balas se movían por la zona, la situación se extendió más allá del objetivo previsto, alcanzando vehículos, escaparates y transeúntes que no tenían nada que ver con el intento de robo. Durante ese intercambio, Robert Singleton recibió un disparo en la cabeza mientras regresaba con el café, desplomándose en la acera antes de que pudiera llegar ninguna asistencia, y murió en el lugar poco después. Otras personas también resultaron heridas, incluido un taxista y uno de los atacantes, lo que aumentó la confusión mientras el grupo intentaba retirarse sin asegurar dinero alguno. El robo fracasó por completo, ya que los guardias lograron mantener el control del efectivo devolviéndolo al camión blindado durante el intercambio, dejando a los atacantes sin nada más que las consecuencias del tiroteo. Lo que quedó en cambio fue una escena pública que se extendió más allá de los límites habituales de las disputas callejeras, ya que una muerte civil desvió el foco de los conflictos internos a preocupaciones de seguridad más amplias en todo el vecindario. Ese cambio fue significativo,
ya que los incidentes relacionados con disputas de drogas rara vez alcanzan este nivel de visibilidad durante el día en una calle concurrida. A partir de ese momento, la historia alrededor de Richard James White se movió a un espacio diferente, ya que la combinación de un robo fallido y una muerte civil atrajo una atención que no podía contenerse dentro de los círculos locales. Los informes comenzaron a enfatizar cómo alguien vinculado a múltiples incidentes violentos ahora podía ser conectado a un tiroteo público que afectó a personas comunes, lo que expandió tanto la conciencia como la preocupación. A medida que esa atención crecía, otra capa comenzó a formarse alrededor de su identidad, ya que los detalles sobre su comportamiento y creencias comenzaron a circular junto con los hechos que ya estaban bajo investigación. A medida que los informes sobre Richard James White se extendían por Brooklyn durante 1993, otro elemento comenzó a adjuntarse a su historia, ya que la policía y los medios de comunicación describieron afirmaciones de que él creía tener protección a través de prácticas espirituales relacionadas con Jamaica. Según declaraciones atribuidas a los investigadores, les dijo a la gente que había viajado allí para buscar ayuda de un practicante de Obia, que es un sistema de creencias espirituales arraigado en las tradiciones afrocaribeñas. Junto con esas afirmaciones, los relatos también mencionan que usaba un diente de ajo como amuleto protector, lo que se convirtió en parte de cómo la gente describía su comportamiento durante ese periodo. Si esas creencias eran completamente genuinas o se usaban en parte para construir una imagen, sigue sin estar claro. Sin embargo, su impacto en el entorno circundante se hizo notable a medida que las historias sobre invisibilidad y protección comenzaron a circular por los vecindarios. En áreas donde el miedo ya influía en cómo la gente respondía a la violencia, la idea de que alguien no podía ser fácilmente detenido añadió otra capa que afectó cómo los testigos reaccionaban a los eventos. Esa influencia se mostró en la reticencia de algunos individuos a cooperar con la policía, ya que hablar en contra de alguien que se creía impredecible conllevaba sus propios riesgos. A medida que estos relatos continuaron extendiéndose, la narrativa alrededor de James White se expandió más allá de los incidentes confirmados, mezclando detalles verificados con historias que reforzaban su reputación. Esa combinación creó una situación en la que la percepción comenzó a moldear la realidad, ya que incluso los elementos no confirmados contribuyeron a cómo se recibía su nombre en diferentes comunidades. Al mismo tiempo, las agencias de aplicación de la ley estaban trabajando para separar los hechos de los rumores mientras continuaban rastreando sus movimientos en múltiples ubicaciones. Esta creciente mezcla de casos confirmados, alegaciones reportadas e historias circulantes empujó a las autoridades a responder de manera más agresiva, ya que la situación ya no se limitaba a incidentes aislados dentro de un solo distrito. A medida que la atención aumentaba, la coordinación entre agencias se expandió, preparando el escenario para un esfuerzo más amplio para localizarlo y arrestarlo antes de que pudieran ocurrir incidentes adicionales. Para septiembre de 1993, la investigación sobre Richard James White llegó a un punto en el que la policía ya no podía mantener los detalles en secreto. Así, el NYPD celebró una conferencia de prensa y lo identificó públicamente como sospechoso vinculado a múltiples asesinatos en Brooklyn. Esa acción llevó su nombre a periódicos como el New York Times y el Daily News, donde su foto de arresto circuló ampliamente, creando un contraste directo entre su apariencia juvenil y la violencia descrita en las declaraciones oficiales. Mientras esas imágenes se difundían, las autoridades también enviaron alertas a otras ciudades, incluyendo Boston, Baltimore, Filadelfia, Rochester, Washington D.C. e incluso Toronto, ya que los informes sugerían que tenía conexiones que le permitían moverse más allá de Nueva York. A medida que la búsqueda se expandía, comenzaron a llegar avistamientos desde diferentes ubicaciones, algunos confirmados y otros no verificados, lo que aumentó la dificultad de rastrear a alguien que ya estaba familiarizado con el movimiento entre vecindarios. Durante un intento de detención en Brooklyn, los agentes se acercaron a un Aker LG robado que se creía que era conducido por él. Sin embargo, cuando intervinieron, se produjo un tiroteo y él escapó, llevando la situación a una categoría de alto riesgo. Ese mismo encuentro llevó a una persecución en la que el vehículo perdió una rueda. A pesar de ello, continuó conduciendo sobre la llanta durante varias cuadras antes de escapar, lo que se convirtió en uno de los incidentes que a menudo se repetían en los informes sobre su comportamiento evasivo. Al mismo tiempo, los miembros de su familia se vieron involucrados públicamente en la situación, ya que su abuela hizo un llamamiento a través de los medios de comunicación pidiéndole que se entregara,
lo que destacó como el caso había trascendido el trabajo policial para llegar a espacios personales. Las reacciones de la comunidad se mantuvieron mixtas, ya que algunos residentes expresaron miedo ligado a la violencia en curso, mientras que otros, influenciados por la cultura callejera, veían su capacidad para evitar la captura como una forma de estatus. Esa doble percepción añadió complejidad a la búsqueda, ya que la cooperación de los testigos no siempre era consistente en áreas donde la desconfianza hacia las fuerzas del orden ya existía. A medida que las agencias de varios estados coordinaban esfuerzos, la investigación pasó de una búsqueda local a una operación más amplia destinada a localizarlo donde quiera que apareciera a continuación. Esa acumulación de presión continuó hasta principios de 1994, preparando el escenario para un final que no provino de una redada planificada o una vigilancia prolongada, sino de una situación que comenzó con algo mucho menos significativo. La historia regresa al 28 de abril de 1994, en el condado de Cobb, Georgia, donde Richard James White y Devin Brown estuvieron involucrados en una colisión menor con Anthony Mlin y su prometida en el estacionamiento de un restaurante a lo largo de Memorial Drive. Lo que comenzó como una disputa por un guardabarros dañado escaló cuando Brown instó repetidamente a Mlin a no llamar a la policía, lo que indicaba que ambos hombres eran conscientes de las consecuencias de cualquier implicación oficial. Mientras la discusión continuaba, la prometida de Mlin intentó acercarse a un teléfono, mientras James White abandonó brevemente la escena para intentar conseguir dinero, lo que sugería que estaban tratando de resolver la situación sin atención externa. Según el testimonio presentado más tarde en el tribunal, la confrontación cambió repentinamente cuando la prometida se giró y vio a Brown sosteniendo un arma de fuego, mientras James White inmovilizaba a Mlin, lo que marcó el momento en que la situación trascendió la negociación. Brown disparó primero, hiriendo a Mlin, y después de que éste cayera, James White volvió a disparar a corta distancia, lo que la evidencia forense confirmó más tarde mediante análisis balísticos presentados durante el juicio. Mlin murió a causa de esas heridas, poniendo fin a la confrontación de una manera que se conectaba con el patrón que los investigadores habían estado describiendo durante meses. Tras el tiroteo, ambos hombres huyeron en un vehículo antes de abandonarlo e intentar escapar a pie. Sin embargo, la policía los localizó poco después cerca de un complejo de apartamentos, donde James White fue detenido sin más incidentes. Los agentes recuperaron 2 armas de fuego y una navaja automática, y pruebas posteriores vincularon una de esas armas al tiroteo, proporcionando evidencia física clave para la fiscalía. Brown también fue arrestado, lo que permitió a las autoridades presentar cargos directamente relacionados con el incidente de Georgia, en lugar de los casos anteriores aún bajo investigación en otros lugares. El juicio comenzó en diciembre de 1994, donde los fiscales se centraron en los eventos en el estacionamiento, presentando el testimonio de la prometida de Mlin, junto con evidencia forense que vinculaba las armas con la escena del crimen. Los abogados defensores impugnaron aspectos del caso, incluyendo la fiabilidad de los testigos y cuestiones de procedimiento. Sin embargo, el tribunal permitió que la evidencia se mantuviera, lo que influyó en cómo el jurado evaluó la secuencia de los eventos. Después de deliberar, tanto James White como Brown fueron declarados culpables de asesinato con malicia el 12 de diciembre de 1994 y cada uno recibió una sentencia de cadena perpetua, que fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema de Georgia en 1997. Esa condena marcó el punto en que su libertad terminó. Sin embargo, es importante señalar que este resultado provino del caso de Georgia, no de los asesinatos anteriores vinculados a él en Brooklyn u otros estados. Muchos de esos casos permanecieron sin ser juzgados en los tribunales, lo que significa que el registro legal confirma una condena por asesinato, mientras que otras alegaciones se mantuvieron dentro de los marcos de investigación y de los informes, en lugar de veredictos finales. Nombres como Javier Ayla, Omar D., Fitzroy Reed, Ryan Cambridge, Dodson Sparman, Robert Singleton y Anthony Mlin siguen siendo parte de la narrativa documentada, aunque no todos fueron abordados a través de procedimientos judiciales directamente relacionados con él. Esta diferencia entre la condena confirmada y la implicación reportada crea una brecha que continúa moldeando cómo se entiende su historia, ya que la reputación a menudo se expandió más allá de lo que podía probarse dentro de los estándares legales. La imagen de un joven conectado a múltiples asesinatos en varios estados permanece ligada tanto a evidencia verificada como a relatos que nunca se resolvieron completamente en los tribunales.
Esto deja una pregunta final flotando sobre toda la historia, incluso después del arresto. El juicio y la cadena perpetua. El alcance total de lo que hizo frente a lo que se le atribuyó nunca se ha resuelto por completo.